Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una sesión extraordinaria con nuestra maestra Meli Angulo. Ella nos va a abrir a este mundo de la contemplación. El día de hoy vamos a grabar la primera parte, una introducción a lo que es la contemplación, la mente contemplativa. Así es que, sin más, permítanme darle el pase a nuestra amorosa maestra Meli Angulo. Y bienvenidos todos los que ya están llegando. Gracias. Adelante. Gracias, Jackie. Gracias. Vamos a entrar en el único lugar en donde podemos contemplar, que es en un instante santo. Así que yo les pido que cierren sus ojos un momento y respiremos profundo. Nos permitamos sentirnos en este momento. Espíritu Santo, abro este instante santo. Sé tú quien dirige. Estoy segura que tu guía nos dará paz. Estamos aquí dispuestas, con la mente abierta, el corazón dispuesto a hacer todo lo posible para regresar a casa. Unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y nos permitimos entrar en este mundo de la contemplación. Quiero por favor que piense cada una de ustedes en sí mismas y diga, yo soy, y dé su nombre. Y observen qué ven. Ahora diga cada una de ustedes en voz alta, yo nunca he tenido frío. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, nuestra mente está acostumbrada a prevenir, no a contemplar. Si yo digo yo soy, vienen a mí todos los referentes de registros de lo que yo creo que soy. Empiezo por ser una mujer, mi nacionalidad, si soy madre, abuela, y de ahí se despliega un sinnúmero de requisitos. Y si yo digo, yo nunca he tenido frío,
el ego se encarga de mostrarme las millones de veces que he tenido frío. De tal manera que yo no puedo contemplar nada que no lleve antes un juicio. Respiren profundo y abran sus ojos. Concha de mi corazón, qué gusto verte. Qué felicidad verte. Fíjense bien, nuestra contemplación funciona desde un lugar muy simpático porque funciona a través de los significados que yo doy. Entonces yo contemplo una mujer, yo contemplo un país, yo contemplo una situación, yo contemplo una enfermedad a través de los significados que yo doy. Yo no puedo ver más allá. Y nosotros como estudiantes de curso de milagros decimos, pero yo me observo. Inmediatamente que yo emito un juicio, que yo tengo un pensamiento, que me siento en una creencia, yo me observo. Pero ¿qué pasa si por un momento me doy cuenta que para que yo observe un pensamiento, ese pensamiento ya fue pensado? Ya estaba. Yo voy a ese pensamiento, pero yo no contribuí a ese pensamiento. Ese pensamiento ya estaba. Yo observo lo que ya está hecho. ¿Y? ¿Y dónde quedó la bolita? Y yo, hay un nivel antes, que es la contemplación. Hay un nivel anterior a ese pensamiento. Pero ¿cómo puedo llegar yo ahí si el pensamiento está cargado de todo lo que yo creo anterior a eso? Nosotros aquí somos una manifestación de la conciencia, ¿cierto? Alguna vez escuché que somos la manifestación encarnada de la conciencia. Pero lo que yo pienso y lo que piensa la conciencia es completamente diferente. Como yo veo el mundo y como lo ve la conciencia, es completamente diferente. Y ahí es donde nosotros apelamos a ver las cosas de otra manera. Nosotros le pedimos al Espíritu Santo en forma incansable, permíteme verlo como tú lo ves. Pero para el momento en que yo pido verlo como Él lo ve, yo ya lo vi. Ya emití un juicio. Si yo estoy enferma y yo veo mi cuerpo enfermo, ya le adjudiqué todas las interpretaciones acerca de la enfermedad, ¿cierto? Y ya después averiguo, y ya después me observo y entrego al Espíritu Santo y pido ayuda. Pero previo, ya lo vi, ya lo interpreté y ya creí que estoy en el lugar que creo que estoy. Nosotros, se nos dice en el curso de milagros que tenemos que estar al servicio. Yo me imagino que Jackie, así como lo hice yo y todas las personas que nos atrevemos a hablar, la primera oración que decimos es, estoy aquí para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió, porque si no, no puedes entrar, ¿cierto? Entonces estoy aquí para ser útil. ¿Para ser útil a qué? Cuando yo digo que estoy al servicio, ¿quiere decir que yo visito hospitales en las mañanas? ¿O que hablo con mujeres solas en la tarde? ¿Qué es estar al servicio? Estar al servicio es permitir que la mente recta pueda entrar a través de mí para que yo pueda contemplar en realidad lo que está pasando. Jesús nos dice una y otra vez, hazte a un lado.
¿Y qué es hacerme a un lado? Sino decir, yo soy un medio de comunicación entre lo contemplado y la conciencia. ¿Y qué está en medio? Lo que yo creo que soy. Esa Meli que da tumbos y tumbos y tumbos y no se deja y no se quita además. Ah, pero ella es muy observadora, porque ya sabe observarse y sabe dónde va. Bueno, llevamos un paso adelantado, no es que vayamos tan mal. Pero ¿qué es entonces la contemplación? Nosotros nos relacionamos unos a otros a través de los diferentes significados que nosotros les damos a las personas. Para mí, la Navidad es un examen final de toda nuestra práctica del año, porque vas a llegar a casa de tu tía, la que cocina rico, con tus primos, los que cuentan chistes, o los que bailan, o los que son insufribles, o tu tía la que es mala anfitriona, o a tu casa que flojera. Es un examen final. ¿Por qué? Porque todo lo que se gesta ahí se gesta a través de lo que yo creo que es. Nadie se salva, ¿eh? Y puede ser que yo antes de entrar a la cena de Navidad diga, abro un instante santo. Espíritu Santo, te pido que entres conmigo en este instante santo a vivir esta cena. Y más o menos díganme cuántas veces en la cena tuvieron que recapitular y decir, Espíritu Santo, estábamos en un instante santo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde andas? Seguro en la casa del vecino. ¿Por qué? Porque una y otra vez interpretamos, una y otra vez interpretamos. Si bien nosotros ya vamos soltando y vamos haciendo menos juicios, tenemos que ser conscientes de que esta contemplación no la hacemos a profundidad. ¿Qué tendría que pasar para que yo pudiera contemplar aquí, digamos, en este mundo, una cena de Navidad? Tendríamos que abrir la puerta a nadie. Yo soy la única persona que está ahí, ¿cierto? Todos son mis testigos y cada uno de ellos está haciendo la función que yo le pedí, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo abro y contemplo qué es lo que está pasando? Sin juicio, sin esperar nada de nadie, pero de mí tampoco. De mí tampoco. No someterme a que yo soy la que va a dirigir la paz de la reunión, porque también sería esperar mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me permito solamente estar ahí? Solamente estar ahí. Hay una frase que acaba de salir en uno de los reels de José Luis Molina que dice que Jesús nos pide que nuestra mente no divague, que nuestra mente no divague. Una y otra vez tengo que ir a mi mente quieta. En otro lugar no puedo contemplar. En otro lugar el juicio viene y viene y viene. Y nosotros tenemos la maravilla del instante santo, donde colapsamos el tiempo y entramos ahí sin juicio y decimos, pero ya pasó algo que me llevó al instante santo. Lo que trata la contemplación es ir antes de creer que yo necesito un instante santo para salir de donde estoy. Tengo que, yo pienso mucho que nosotros somos como un embudo. Entonces, tenemos el embudo, sale y llega al mundo. Y yo lo percibo dependiendo del marco de referencia que tengo. Una vez yo leí en el curso que dice que Dios es una idea, pero yo también.
yo en mi mente conservo la idea de Dios por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que voy a contemplar? Solamente a Dios. Esto es muy difícil. Vamos a otro tema. No es difícil. Como nos dice Jesús, se requiere un poco de buena voluntad. Antes de yo pedir un auxilio, porque ya como decíamos antes de iniciar la grabación, volvemos a caer, te vuelves a equivocar, necesitamos... No, no, no. Ahí en ese momento, cuando nos observamos, decir, Dios está en mi mente. Y a partir de que Dios está en mi mente, contemplo todo lo que viene. Lo veo con Dios en mi mente. Todavía no sé cómo se ve eso, pero seguramente me llevará a la paz. Si lo que vuelve a venir no me trae paz, no lo estoy contemplando con Dios. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, cuando yo estoy en un instante santo y cuando yo le pido al Padre que me guíe, es ahí en donde yo uno mi mente a la suya y le pido que tome posesión de mi mente. Ahí. Y cuando yo siento que hay una situación, regreso ahí a ese pedacito donde Dios está en mi mente. A ese pedacito. Y vuelvo a invocar, Dios está en mi mente, Dios está en mi mente, Dios está en mi mente. Cuando viene a comer la persona que no te gusta, cuando sabes que vas a encontrar mucho tráfico en el camino, cuando antes, antes de llegar allí, Dios está en mi mente. Dios está en mi mente. Porque entonces sí voy a poder contemplar lo que pase antes de que yo piense lo que va a pasar. ¿Se fijaron en ese pedacito? Puedo ahí interceder antes de emitir un pensamiento. Cuando, cuando yo hago esto, no es más que un perdón. Dios está en mi mente, Dios está en mi mente, Dios está en mi mente. Una y otra vez, una y otra vez. Para que yo me permita contemplar desde ahí. No voy a observar mi pensamiento, voy a contemplar desde ahí a ver qué pasa. Cuando nosotros abrimos un instante santo, decimos, sé tú quien dirige. Y lo digo de verdad. Hay una frase de Rosa María Wynn que dice, quiero, por favor, Padre, quiero estar dispuesta, estar dispuesta. Entonces, si yo le pido al Espíritu Santo que sea Él quien dirige, ¿quién está en mi mente? Él. De tal manera que yo entro sin entrar, porque si no voy a emitir un juicio. No me permito hacer un juicio. Permito que la mente que sabe, que la conciencia haga su contemplación. Entonces ahí sí me pongo en servicio. Yo no emito juicio. Permito que se contemple lo contemplado. Y yo ahí, como invitada de honor, sin juicios. Pues quiero simplemente seguirte. ¿A dónde lo voy a seguir? Eso no lo habíamos acordado. ¿A dónde vamos? Quiero simplemente seguirte a ese lugar que yo no conozco, a ese lugar en donde se contempla sin juicios. Quiero simplemente seguirte. Por eso el instante santo es tan maravilloso, porque lo apelamos y lo buscamos y lo buscamos y cada vez nos sentimos más ahí, más ahí, más ahí, pero
Yo creo que el día que nosotros estemos en un instante santo perfectamente conscientes, es un lugar que no conocemos. Es el lugar en donde verdaderamente permitimos que nuestro juicio no forme parte de. Solamente me permito ser quien me respira. ¿Alguna vez han pensado eso? Yo soy la que respira, ¿cierto? Pero cuando yo invoco un instante santo y cuando yo estoy a ese nivel, permito que se me respire. Quiere decir que esa Meli, que cree que es Meli, deja de estar. Y es ahí entonces cuando entro en un nivel de una contemplación que yo no conozco. Antes del pensamiento que me va a llevar a un juicio que voy a observar. Antes, fíjense, seguro de que tu dirección me traerá paz. ¿Qué se sentirá llegar a un lugar con tu paz? Sin que nada, nada pueda quitártela. Sin que nada la ponga en entredicho. Solamente podemos estar ahí si no estamos. Porque si estamos, entramos con todos nuestros condicionamientos. Y nosotros tenemos atisbos de paz, de tranquilidad, de, de gozo, incluso de felicidad. Porque además tenemos jerarquizada la felicidad. Soy más feliz con mi familia que con la familia de mi marido. O soy más feliz con mis hijos que con mis sobrinos. O soy, no, nosotros tenemos aquí esta jerarquía. Pero ¿qué pasa cuando no hay jerarquías? Que esa es una frase que me encanta, que dice el curso que en las ilusiones no hay jerarquías. O sea, es lo mismo una gripa que un lupus. Es un pensamiento equivocado. Pero si hubiera grados en las jerarquías, habría grados en los milagros y en los milagros no hay grados. No hay grados de dificultad en los milagros, ¿cierto? Entonces, si yo contemplo una situación mucho más fuerte que otra, no estoy contemplando nada. Las estoy evaluando con referencia a lo que yo conozco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo verdaderamente digo, bueno, pues aquí estoy y permito que se me respire y no emito juicios? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguna vez lo han sentido? Hay una cosa que es muy importante que a mí me llama mucho la atención. Nos da miedo entrar ahí. Una vez leí que nos da miedo Dios y yo pensé, ¿cómo que nos da miedo Dios? Claro, porque si tú entras en este nivel que se te pide, dejas de ser tú. Y ser yo es lo único que yo sé. Desde chiquita soy. ¿Cómo voy a dejar de ser? Eso me da miedo. Yo no puedo entrar a un lugar donde no sé. ¿Cuántas veces, y seguramente les ha pasado, que han sentido el impulso de estar en ese lugar y les ha dado miedo estar? ¿Alguna vez les ha pasado o no lo han sentido? ¿Alguna experiencia que han dicho, es que yo, ahora que lo pienso, tuve un momento así en donde me sentí en una paz profunda, pero me dio miedo? Nunca les ha tocado.
¿Cuándo te tocó, Lenda? Bueno, en una ocasión, haciendo la práctica del curso, empecé a no a unirme como al conflicto de lo que veía. Y eso me dio mucho miedo. Sentí que estaba perdiendo esa conexión con ese mundo en el que me encontraba. Y me asusté, pues yo dije, no, no puedo con esto. Y la práctica la estaba haciendo fielmente, es decir, tal como Jesús me la estaba pidiendo, es decir, repitiendo si necesitaba repetirla. Y empecé a sentir eso y dije, no, y empecé a hacerla como que más cómoda, diario, y si no la cumplía no importaba, y hacía el otro, y así. Y ahora entiendo que si hacemos el curso tal como Jesús lo pide, podemos llegar a eso así, pero nos da miedo. Y lo hacemos como lo hacemos para poder darle tiempo a este ego entender, porque el ego si no entiende, como tú dices, no está en paz, porque necesita entender porque no entiende nada, nunca Claro. entiende. Y necesita justificar lo que estás viendo. Como decíamos hace rato, yo nunca he tenido frío, ¿no? Y entonces se te despliegan todas las oportunidades en que has tenido frío. No se te vaya a olvidar, pero como Sí. eso, tan vago y tan absurdo, no vuelvas a confiar en una pareja, no confíes en tus hijos, pueden tener amistades incorrectas, las carreteras a tal ciudad son peligrosísimas, mm, no se puede tener todo en la vida. ¿Qué tal esa? No se puede tener todo. Y lo damos por cierto. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo de verdad, con toda mi intención y con todo mi corazón digo, Espíritu Santo, sé tú quien dirige? ¿Qué dirige a dónde? No sé, pero sé tú quien dirige. Y yo me pongo aquí en este lugar a contemplar qué pasa si tú diriges. ¿Qué pasa? Y claro que vamos a tener toda la intención de brincar. ¿Cuántas veces no les ha pasado que van a hacer un trámite o algo de una cirugía o lo que sea y las cosas no se dan? Y las cosas no se dan. Y tú empiezas muy amorosa y con mucha fe diciendo que Él está en manos del Espíritu Santo, Jesús, pero a la segunda semana, sí ya sientes como que ni te están oyendo, pero el doctor tampoco, pero las cosas no están funcionando. ¿Por qué? Porque tenemos la enorme necesidad de tener razón. Tenemos la enorme necesidad de resolver nosotros el problema, pues si está puesto porque yo lo resuelva. Y yo he sido siempre tan resolvedora. Pero en ese momento, cuando tú verdaderamente de todo corazón dices, sé tú quien dirige y confío, se gesta una solución que nunca hubieras imaginado porque nosotros no vemos más allá de la nariz. ¿Cómo puedo yo pensar en hacer una acción de contemplación si no veo? Lo que tenemos que hacer es estar dispuestas a estar dispuestas. Tenemos que entender que hay un movimiento anterior a observar un pensamiento y que ese movimiento anterior es permitir la contemplación, es permitir que Dios esté en mi mente. A mí me llama mucho la atención y nos pasa a todos los que nosotros estemos exentos, que queremos hacer cambios en la forma
sin hacer cambios en la mente. Dinora nos dice mucho que una mente en paz es un cuerpo sano. Claro, una mente en paz es una fabricación tranquila. Es hacerme acompañar del Hijo de Dios. Es ver lo bueno, lo hermoso y lo santo en los demás. Es poder contemplar a Dios en todo lo que veo, pero no es al revés. Yo solo puedo contemplar a Dios en todo lo que veo si Dios está en mi mente. Una y otra vez tenemos que tratar de ir un poco más atrás de observarnos, un poco más atrás del pensamiento. A mí me llamó mucho la atención darme cuenta de eso, que cuando yo observo un pensamiento ya fue pensado. Ya se me fue. Y claro que lo puedo corregir y claro que lo entrego a la expiación. Pero yo me pregunto, a ver, Jesús nos trajo su curso y él dice, somos un solo hijo de Dios. Y yo me lo imagino caminando por todos los lugares donde él tuvo que caminar y expiando cada cosa que veía y perdonando cada cosa que veía y así. No, no porque él ya iba un paso antes. Dios estaba en su mente. Ay, qué emoción. Si yo llevo a Dios en mi mente, qué emoción, porque entonces el mundo es otro. Empiezo a contemplar un mundo que no conozco. Y entonces sí me convierto en el instrumento al servicio de la contemplación, porque nosotros le pedimos al Espíritu Santo, permíteme ver como tú lo ves, pero me vuelvo a poner enfrente. Y cuando Dios está en mi mente, entonces sí me hago a un lado y le permito que Él contemple y me enseñe desde ahí. Parece un pasito que no tiene ningún significado, pero es muy profundo. ¿Cómo lo sienten? Yo lo siento bárbaro, revelador, súper, súper lindo. Es que no me había puesto a pensar en esas cosas. No, no las había pensado así, a esa profundidad, a ese nivel. He hecho muchas veces el ejercicio de Padre, permanece en mi mente, Espíritu Santo, sé tú quien dirige. Pero, o sea, lo hago un ratito y de ahí ya otra vez me meto al mundo y otra vez ya me olvidé. Pero realmente, ¿qué pasaría, no? Si yo entreno mi mente de tal manera que todo el día, todo el tiempo esté allí con eso, con eso, con eso, pues realmente mis proyecciones cambiarían. Estarías en la paz que está en mi mente, alineadas con un nuevo Fíjate, propósito. eso, eso es la clave. Alineadas a un nuevo propósito. Y fíjate que ahora que lo dices, a ver, si Dios está en mi mente todo el tiempo y si yo estoy contemplando, ¿se sigue percibiendo? Se me ocurre esa pregunta en este momento, pero ¿sí o no? Perdón. A, a ver, pues yo me imagino de que sí voy a seguir percibiendo, pero no voy a estar percibiendo lo que percibía antes, ¿no? Antes solamente lo que percibía era confusión, problemas, limitaciones, etc., etc. Yo me imagino de que es una percepción perdonada, amorosa. No sé si alguien más quiere No compartir algo sé, a más. mí me surgió esa duda en este momento. No lo traía preparado, pero pienso, si Dios está en mi mente, yo estoy contemplando, ¿sigo percibiendo? ¿Qué pasa? Yo siento que mientras estemos aquí vamos a seguir percibiendo.
Lo único que vamos a percibir desde el amor. Y vamos a sentirnos en presencia, es decir, sentir que Dios está presente en cada instante de nuestra vida. Independientemente de lo que ocurra en la ilusión, en nuestra mente, vamos a estar en conexión con esa verdad. Mientras estemos en la ilusión. Porque a lo que ya no estemos, no estamos. Es decir, desapareció lo que no es nada. Vamos a estar en el cielo, en la realidad que estamos en verdad. Porque aquí estamos en la ilusión, en creyéndonos separados de Dios. Mientras estamos haciendo el trabajo de perdón, estamos liberándonos de todas las interpretaciones equivocadas que hicimos como personaje. Y a lo que nos rendimos, permitimos que esa presencia se manifieste en cada situación. Y podemos estar en paz desde esa responsabilidad que asumimos como el individuo humano que estamos viviendo en este sueño. Así lo siento yo. Y creo que intento que se manifieste instante esa presencia, porque es la decisión. Cuando decidimos reconocer que Dios está presente en nuestra vida, podemos vivirla de otra manera, entendiendo que todo es una ilusión y que lo que ocurra está ocurriendo, pero no es la verdad. Sigue siendo el sueño. A mí me pasó algo muy simpático de lo que yo no me había percatado, ¿eh? Por muchos años, en mi camino, siempre aparecían los indigentes, pero no vayas a pensar que cualquiera. El hombre que venía muy sucio, generalmente drogado, perdido, hablando cosas sin sentido, o sea, una decrepitud del ser humano muy fuerte. Y a mí me daba una tristeza infinita. O sea, yo decía, ¿por qué tiene que pasar esto? Y me puse ahí. Entonces, yo empecé a decir, es que es el Hijo de Dios y mi abundancia es el reflejo de la suya, mi abundancia es el reflejo de la suya. Y entonces cada vez que yo veía a un hombre igual, idéntico, 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 pero no lo solté, no me lo permití. Ayer me di cuenta que no los he vuelto a ver, Lenda. No se ha vuelto a cruzar un hermano así en mi camino. Por eso te pregunto, ¿cambiará la percepción? Ya no lo Desaparece, yo siento que desaparece de nuestro mundo lo que ya podemos perdonar y liberar, porque liberamos a ese hermano de la interpretación que tenemos en nuestra mente, porque lo que vemos en nuestro mundo es lo que nosotros hemos juzgado, hemos interpretado o que creemos, pero a lo que logramos liberarnos de creencias, de limitaciones, de interpretaciones que hemos hecho por nuestra cuenta, creyéndonos separados de Dios, vamos a estar en esa conexión de la verdad y la verdad va a ir desapareciendo lo que no resuena, no vibra con ese amor que es lo real. Y entonces es ahí la invitación que yo les hago. Si Dios está en mi mente, no puede haber nada que no empate con eso. Entonces, la observación va al pensamiento. El pensamiento genera emociones. Y ahí ya estamos hablando de un juicio. Pero ¿qué pasa antes? Cuando yo decido de verdad que Dios está en mi mente, que quiero contemplar a partir de ahí. Se va a gestar una cadena interesante de cambios, ¿cierto? Sabes que yo he entendido, para mí el perdón es aceptación, ¿no? Y en la medida que tú empiezas a seguir esa guía del espíritu, hay una simplicidad que se manifiesta en todas las cosas. Él te empieza a mostrar lo simple, lo que es sencillo, lo que no produce conflicto porque es simple, no hay nada que detenga en la simplicidad. Y Exacto. Y entonces, fíjate, podría parecer tan simple
invitar a Dios a mi mente podría parecer tan simple y sin embargo es, es, ni siquiera se me ocurre una palabra, es la verdad, es lo que es. Y me antepongo mis pensamientos porque van a salir de una mente en donde está Dios. Claro que se nos van a ir miles y entonces entrará nuestro pescar el pensamiento, observarlo, saber que si no es de Dios no es verdad, entregarlo al Espíritu Santo, entregarlo a la expiación, claro. Pero si yo estoy funcionando desde una mente donde está Dios, los Ya no hay juicio. pensamientos que surjan de ahí, ni siquiera los conozco, vete tú a saber, nunca, no los conozco. Pero lo que sí está claro es que ahí entramos en el tema. Lo que yo voy a contemplar surge de una mente que aceptó a Dios. Ahí sí puedo contemplarlo. Parece que es un juego muy chiquito, pero tiene una connotación muy interesante si lo vemos así. ¿Tú qué piensas, Concha? ¿Puedes abrir tu micrófono? Meiji, buenas noches y buenas Oh, noches. Si tú dices que Dios, cuando Dios está en nuestra mente, solo podemos ver a Dios fuera de nosotros, no vemos otra cosa nada más que Dios. Lo que pasa es que a mí nunca me ha pasado eso, Meiji. Muy pocas veces me ha pasado. Es complicado estar en la mente recta, más que instantes. Entonces, si la mente recta está contigo, solo ves Dios delante de ti. Todo lo que te encuentras es Dios. Y tienes razón en lo que contaste de lo indigente. A mí también me ha pasado. Y cuando lo he trabajado, también han desaparecido. En eso tienes toda la razón. Y en montones de cosas más que estás hablando muy bien, que eres una niña muy guapa y tienes la cabeza muy bien amueblada, chica. Y yo me callo porque yo no te puedo enseñar nada. Un gran beso, pero chica. tienes toda la razón, Concha, tienes toda la razón. En momentos me pasa, por eso te decía lo que dice Rosa María. Permíteme estar dispuesta a estar dispuesta. En el momento en el que sea, permítemelo, porque obviamente voy a volver a caer. Sí, Claro, hay que echarse siempre a un lado y dejar que el Espíritu Santo actúe por ti. Pero también es súper complicado. También tú siempre quieres intervenir y arreglarlo todo porque tú eres la que sabes, tú eres es cierto. pones, etcétera, etcétera. Y entonces ponerse a un lado, entregarlo y ponerte a un lado para que venga lo que sea mejor para ti, esperar que venga lo que sea mejor para ti y confiar en que el Espíritu Santo nunca te va a traer nada malo. Es para tu crecimiento, de manera que evidentemente lo que pasa es que es complicadísimo, Meiji. Sí. Seguirás, pero aquí por Pero fíjate, a mí hay algo que me encanta y a lo que yo recurro mucho. Yo soy un pensamiento de Dios. sí, es verdad, Aunque yo me creo esto, yo soy un pensamiento de Dios. tienes Y me razón. encanta la parábola del hijo pródigo, ¿no? En donde si Sí, yo soy un pensamiento de Dios, pues puedo regresar a la mente y voy a ser bien recibida a pesar de lo que yo creo que soy. sí, Es ahí en ese lugar donde nosotros tenemos que trabajar, no aquí con este cuerpo, que de ninguna manera se trata de hacerlo a un lado, sino cómo llegamos ahí. Si no es acallando la mente, haciendo respiraciones, tenemos que usarlo, punto. sí.
para llegar a ese lugar al que queremos llegar. Pero entonces me retomo. Soy un pensamiento de Dios. ¿Qué dices, Asun? Me parece interesantísimo todo lo que estás diciendo. ¿Cómo se puede estar dispuesta a estar dispuesta? Porque yo lo intento una y otra vez y cuando menos me espero ya estoy otra vez dispersa y vuelvo y respiro y estoy otra vez dispersa y es un entrenamiento continuo. Y a partir de ahora, de este instante santo, me lo voy a proponer recordándote en cada momento, porque considero que es lo que te puede salvar realmente, salvar de la situación en la que te encuentras en ese mundo de tinieblas. Yo en este momento tengo una persona muy querida en el hospital, en urgencias, y no paro de dar vueltas y pido el instante santo y me vuelve, pero es verdad, es un entrenamiento mental, es una ganas de querer ver las cosas de otra manera y es que es lo mismo que cuando vas al gimnasio y empiezas a entrenarte para lo que quiera que sea. Hay que empezar a entrenar la mente y empezar con verdadera confianza, con verdadera fe y sabiendo que si te lo propones se puede ir avanzando, pero me cuesta a estar dispuesta por eso, porque es como que se me va, que se me va. Que se nos va a todas, Asun. Fíjate que yo siempre digo que Jesús es uno de los mercadólogos más maravillosos que yo conozco, porque él dice, se requiere un poco de buena voluntad y te pesca, pero no, se requiere mucha voluntad. Pero ¿qué voluntad usamos? La nuestra, ¿no? La Sí, además nuestra. se dice, se requiere un mínimo de una poquita voluntad y además déjame a mí que yo actúe, no intervenga. No Tú intervengas. quédate ahí y confía. Y con ese mínima de buena voluntad, todo llegará. Pero Con enseguida, eso. Y enseguida. fíjate que yo lo que he entendido, Asun, es que para que mi voluntad logre lo que yo quiero, tengo que unirla a la voluntad del Padre, porque la mía en realidad es una voluntad chiquita y además muy traviesa y muy peleonerita, ¿no? Siempre quiere lo que quiere. Entonces, cuando yo uno mi voluntad a la voluntad del Padre y la voluntad de Dios es que yo sea feliz, ¿cuántas veces me lo tiene que repetir Jesús? Si lo que yo estoy viendo no me hace feliz, no es la voluntad del Padre. ¿Qué estoy haciendo yo ahí si yo soy un pensamiento de Dios? Y en ese momento me siento y de verdad con todas las fuerzas de mi corazón digo, sé tú quien dirige, Es ya sé tú. rendirte y ponerte ahí con esas ganas de corazón, no, no decirle, "Ay, ay, hazlo, que se haga tu voluntad, bueno, yo estoy aquí, no, no, con verdadera fe y una y otra vez. Y yo creo que más allá son con confianza, Confianza. Y con confianza. persistencia y Porque sí, va a llegar el momento en que tengamos una certeza plena, ¿no? Pero, pero con confianza, decir, es que si Dios está en mi mente, no puedo ver otra cosa que no sea algo que viene de Él. Yo siento como que mis pensamientos se van haciendo a un ladito, porque como Dios es tan grande y abarca toda la mente, pues ya se van haciendo chiquitos y entonces ya no caben, ¿no? Entonces ya no los voy a ver, hago yo como mi magia, a ver, ya está más ocupada, pero bueno, no importa, vamos dándole lugar, porque de verdad es cierto, si yo tengo una mente en paz, veo un mundo sanado. Entonces, que permitir que Dios esté en mi mente es la única manera en la que yo voy a contemplar un mundo diferente.
Es la única. ¿Cómo ves, Jackie, hermosa? Y es que esto nos lo tienes que dar así por cucharitas, porque si no parece que nos vamos a atorar. Está hermosísimo, hermosísimo, pero yo creo que nos quedamos con esto, con esta primera parte, con esta introducción. Y la Las voy a dejar vamos, con la, las voy a dejar con algo para pensar. Fíjate, ay, este buenísimo. mundo es cambiante, ¿no? Todo cambia. ¿Por qué? Porque no es real. Entonces, si Dios está en mi mente y yo soy un medio de comunicación entre esa mente y lo que se contempla, ¿puedo lograr un cambio o no? Sí. Repite. Totalmente. Si Dios está en mi mente y yo soy el medio de comunicación entre la mente y lo que se contempla, ¿puede haber un cambio o no? Total. Hermoso. Así Maestra que Meli, wow. Maestra Meli, te propongo que continuemos. continuamos. Continuamos porque es que no, nos estás dejando tareita para los siguientes instantes santos. Seguro continúa. Hermosísimo, agradecidas con tu presencia, con tu enseñanza. Gracias, Asun, No, gracias, María agradecida yo. Concepción, gracias, maestra Lenda, gracias, Guadalupe, y gracias a ti, maestra Meli. Entonces, seguimos, continuamos. Esta es solo la primera parte, esta es solo la introducción. Vamos a continuar.